Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme. Hola gente, espero que anden bien. Para hacer un resumen de esta semana, donde hemos desarrollado 2 clases en Historia y Política Educacional. En el día de hoy, 21 de agosto, estuvimos desarrollando un breve periodo, una media duración entre 1853 y 1882. El punto de partida se refiere justamente a la Constitución Nacional, donde se van a sentar algunas bases políticas educativas, en principio también una forma de gobierno, es decir, que ya se empieza a desarrollar una forma de organización estatal nacional. Bien, algún acento, por decirlo así, alguna forma ideológica que va a imperar es el liberalismo en algunas de sus características, materias de la sociedad, en el ámbito político, también lo vamos a tener social y cultural, y en cuanto a lo conservador va a ser en el aspecto económico, bien, donde digo el sector dominante defiende a ultranza sus intereses, sus ganancias, bien, el capital, la billulla, el dinero. Respecto a las políticas educativas en este periodo que estuvimos hablando, hay una cuestión que a mí me interesa desarrollar, que lo trabaja muy bien un autor que he comenzado a leer y también del cual vamos a compartir algunos debates, y que es Fortunato Malimachi. Es un sociólogo que apela justamente también a la sociología histórica. Y en este periodo de media duración, entre 1850 y 1880, lo que vamos a tener es justamente este debate que se da precisamente entre el Estado moderno y, por otra parte, la Iglesia católica. Es decir, esto que vamos a comenzar a desarrollar entre la secularización y la cuestión laica, que por lo tanto va a estar involucrada la educación, y por lo cual supera ampliamente este margen de periodo y llega hasta nuestro presente, ¿no? Cuando uno mira el mandato presidencial desde 1853 hasta la última reforma constitucional de 1994, todo presidente, presidenta, debía jurar justamente sobre el libro sagrado, sobre las sagradas escrituras, sobre la Biblia, pero más allá de ese rito, de esa parafernalia, más allá de la libertad de culto, el presidente o la presidenta debía justamente ser un creyente católico. Por otra parte, haciendo mención a este periodo de media duración, hicimos hincapié, énfasis en el primer Congreso Pedagógico Sudamericano de 1882, el cual se desarrolla, tuvo su sede en Buenos Aires, fue organizado, gestado por Sarmiento, y en el cual estuvimos viendo los debates, es decir, algunas problemáticas. Primero, quién debía estar a cargo de la enseñanza educativa. Estuvimos desarrollando justamente el papel de la mujer, de la maestra, vinculándolo justamente, que no es casual que se haya elegido o convocado a la mujer como maestra, sino que acá tenemos una cuestión patriarcal que liga, vincula a la mujer en su calidad de madre, la maternidad, bien, asociándolo por supuesto a la enseñanza áulica. Algo que también desarrolla Paulo Freire, ¿no? En otro sentido, con el concepto de tío y tía. Ese es quien debe enseñar. Ahora bien, después otro, el cómo enseñar. Ahí tenemos la parte pedagógica, y en la cual nos estuvimos deteniendo en un concepto desarrollado por Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, la violencia simbólica y la violencia física, ¿no?
esto justamente del castigo corporal, ¿no? Golpizas, ¿no? El castigo, por decirlo de alguna manera, a modo de correctivo, a modo de aprendizaje, a modo de disciplinamiento. Y después, ¿qué enseñar? Y cuando hablamos de qué enseñar, estuvimos haciendo referencia al tipo de saber que se impone a fines del siglo XIX. Y es un saber científico. Y aquí estuvimos hablando del carácter de las ciencias, que ustedes seguramente lo van a estar desarrollando en otra unidad curricular ampliamente, que son las ciencias sociales. Por lo tanto, yo me circunscribí únicamente a mencionar que las ciencias sociales tienen un carácter racional, ¿bien? Es decir, el uso de la razón, algo que se despliega en la modernidad, vinculado justamente a lo que va a ser lo antropocéntrico, ¿bien? Que se diferencia de la teología, ¿bien? Eh, es decir, acá hay como una dicotomía, algo antagónico entre la fe y la razón, ¿bien? Por otra parte, las ciencias apelan a un sentido crítico, ¿bien? Es decir, de la verificación, no hay una verdad absoluta, eterna, sino que también es relativa, porque como estuvimos viendo, las ciencias también tienen un carácter de desarrollo progresivo a través del tiempo, dicho brevemente, ¿no? Para esto hay otras teorías que no vamos a desarrollar, como las teorías de Kuhn o de Karl Popper. Por otra parte, ahí digo, vimos estos debates que van a estar, por supuesto, en discusión tanto del Estado moderno por parte de la Iglesia Católica. Y esto tiene sentido cuando uno apela a una mirada de larga duración, que desde fines del siglo XV hasta gran parte del siglo XIX, la educación estuvo en gran medida controlada y dirigida por sacerdotes, bien, por el orden colonial. Y por el orden estatal nacional moderno, ya empieza a ver justamente cómo el Estado nacional subsume a la Iglesia Católica. Podríamos decir que en cierta medida le quita poder, pero va a haber, dicho ahora brevemente, ya lo vamos a desarrollar con Fortunato Malimachi, en un libro que se llama El mito de la Argentina laica, como también, más allá de haber conflictos de intereses, como también en algunos territorios de la Argentina se combinan estos poderes vinculados a la educación, vinculado a lo laico. Y lo vamos a estar desarrollando en lo que va a dar origen este debate del primer Congreso Pedagógico Sudamericano, que da lugar a la Ley 1420, que es la ley central, ley fundamental para mí como docente en la unidad 1. Por otra parte, y a modo de cierre, para ser breve, una acotada síntesis, también estuvimos viendo cómo ideologías epocales, por decirlo así, de fines del siglo XIX, una de ellas me interesa a mí el normalismo, ver qué es esto de lo normal y la otra cara de la moneda, lo anormal, bien, cómo hasta el día de hoy todavía en algunas regiones de la Argentina existen las escuelas normales, donde se buscaba una condición adecuada, con algún prototipo de estudiante, de la calificación del 10, de una fisonomía. Acá también, digo, tenemos lo que va a ser justamente la antropología lombrosiana, y vimos el ejemplo por excelencia en el caso Fueguino, en el Presidio Nacional del petiso orejudo, ¿no? Como también esta fisonomía, digo, establece lo que es lo normal, lo esperable, y el petiso orejudo viene a ser lo anormal, ¿bien? Ya desde la fisonomía, por los crímenes que cometió en Buenos Aires, y cómo a partir de una fisonomía se les va a operar la oreja, las orejas, ¿no? Porque se creía que eso lo podía curar de los males que él tenía, que cargaba, eh, y por lo tanto podía ser incorporado en la sociedad. Desarrollado muy brevemente. Por supuesto, también la escuela normal establece una cierta forma de configuración normativa que incluye y a la vez excluye.
Bien, lo hablábamos desde el lenguaje, del castellano, los tipos de saberes, es decir, si se legitimó una forma de saber científico occidental, se excluyen otros tipos de saberes, desde lo mágico, desde lo religioso, desde lo popular, etcétera. Un montón. Se me vino el etcétera de una película. ¿Cuál era? La de Fragmentado. Bueno, pequeña digresión que ni siquiera viene al caso. Tenemos ahí, por supuesto, entonces el normalismo. Otra de la época, el positivismo, ¿no? Está un discurso legitimado justamente por la creencia justificada por las ciencias de que hay sociedades civilizadas y otras bárbaras. Y la Argentina moderna, la oligarquía, los sectores dominantes van a pelear justamente por la civilización. Y acá tenemos una serie de connotaciones de lo que hace a la civilización, desarrollado en el libro de Facundo, de Sarmiento, ¿no? Donde podemos ver la idea de que la civilización está dada por el ser blanco, heterosexual, europeo, macho, ¿no? Totalmente patriarcal, y que lo bárbaro justamente pareciera ser lo autóctono, ¿no? Lo indígena, lo gaucho, lo mestizo, el caudillo, ¿bien? Y de ahí uno puede comprender en la asignatura anterior, Historia Social Argentina y Latinoamericana, cómo a fines del siglo XIX también se va a alentar a este flujo inmigratorio, ¿no? Donde viene una gran masa de trabajadores y trabajadoras de Europa, y que la idea justamente era que traigan, más allá de su fuerza de trabajo, la pureza. Bien. Todo esto tomémoslo con pinzas, entre comillas, ¿no? Cómo va a operar la educación en todo este sentido del positivismo. La idea de homogeneizar el guardapolvo blanco, el disciplinamiento, ¿no? La configuración de las aulas, cómo debe imperar el silencio, cómo está ese escalafón del docente que lo separa del estudiante, la idea de que hay un espacio, ¿no? Que se configura donde está el saber y del otro lado está la ignorancia. Por otra parte, también el higienismo ya está establecido en el artículo 2 o 3, pero está el principio de la ley 1420, que apela justamente al aseo personal, donde también los docentes, las maestras, deben revisar los cabellos de los niños, de las niñas, de los hombres, de las mujeres, y cómo toda esta información que viene del ámbito de la salud va del ámbito público, de la escuela, al ámbito privado. Bien. Lo cual también sirve justamente para proteger a la sociedad o a modo de prevención en una época donde hay un flujo de personas, un circuito de personas de Europa hacia América Latina, también hay enfermedades, pestes, ¿no? Entonces la escuela también opera de esta manera como un sistema de control, de seguridad, de prevención. Esto fue lo que estuvimos desarrollando, brevemente dicho ahora, ¿no? También hicimos énfasis a partir de un texto de Roberto Follari, un breve artículo de opinión, teóricamente fundamentada desde la filosofía, pero es como una invitación, una puerta de entrada a discutir, a debatir lo que es la ideología. Bien, esto me interesa por diversas razones, porque creo que como docentes, como futuras docentes, está bueno saber también desde qué posicionamiento enseñamos, ¿no? Qué cargas ideológicas portamos. Y bueno, ese texto, ese artículo que se titula Ideología e Ideologías, invita a pensar esto de qué tan conscientes e inconscientes somos al momento de enseñar, ¿no? en las aulas. Bueno, gente, con cariño les mando saludos. Cualquier consulta escribimos por correo electrónico, el campus virtual, o nos encontramos en las aulas. Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme.